Capítulo 1. Los genes y el futuro del ser humano. Hace menos de medio siglo que la ciencia empezó a sentar las bases de la genética para usarla de forma controlada. Tras unas pocas décadas de investigación, ahora estamos aprendiendo a manipular nuestros genes para cambiar aspectos fundamentales de nuestra vida, y quizás, incluso, nuestra propia especie. Hace menos de 2 siglos que el monje agustino y gran naturalista Gregor Mendel, tras largos años cruzando y mezclando distintas plantas de guisante, descubrió las leyes de lo que hoy conocemos como herencia genética. Nada podía hacerle pensar, en aquel tiempo de ciencia incipiente, que apenas 150 años después, la investigadora estadounidense Jennifer Doudna y la francesa Emmanuelle Carpentier, desarrollarían una técnica capaz de editar, ya no el ADN de los guisantes, sino el propio genoma humano donde está contenida toda nuestra información genética. La llamada técnica CRISPR es una especie de tijera molecular que hace posible la eliminación de un material genético indeseado y la introducción de otro más favorable. Gracias a esta técnica, hoy, por primera vez, los científicos pueden alterar, borrar y reorganizar de forma rápida y precisa el ADN, el principal constituyente del material genético de casi cualquier organismo vivo, incluido el de nuestra especie. Durante los últimos años, esta tecnología de edición genética ha transformado la biología. La sencillez de la técnica le atribuye un enorme potencial, y ya ha provocado su rápida difusión y uso en diferentes países y continentes. Las aplicaciones son numerosas, desde los modelos transgénicos en la investigación básica, la agricultura y la ganadería, hasta el desarrollo de nuevos fármacos y la posible cura de enfermedades genéticas. Es precisamente en este ámbito donde, empleando modelos animales, investigadores de todo el mundo la han utilizado en sus laboratorios para aprender a corregir importantes defectos genéticos, entre ellos, las mutaciones causantes de enfermedades, como la distrofia muscular o la fibrosis quística, así como para eliminar el virus de la hepatitis B, una infección vírica hepática que afecta a más de 250 millones de personas en el mundo. Pero las inmensas posibilidades de esta revolucionaria técnica en el ámbito de la salud no acaban aquí. Recientemente, varios equipos la han usado también para intentar suprimir el VIH, virus de inmunodeficiencia humana, del ADN de células humanas. Por el momento, los resultados en todas estas patologías solo han tenido un éxito parcial, pero muchos científicos siguen convencidos de que la tecnología podría contribuir a curarlas. E incluso erradicarlas, como podrían llegar a suceder con la malaria, gracias a mosquitos modificados con esta técnica para que sean incapaces de transmitirla. Al aparearse con sus congéneres, diseminarían un gen de resistencia a la infección de una generación a otra, hasta que muchos menos mosquitos, e idealmente ninguno, pudieran difundir esta letal enfermedad. Las posibilidades son tan asombrosas que en todo el mundo hay equipos de investigación explorando el enorme potencial de esta revolucionaria técnica que puede llegar a alcanzar a todos los ámbitos de la vida y nos otorga un poder sin precedentes sobre nuestra propia naturaleza. Sin duda, en menos de un siglo hemos dado pasos de gigante. El avance del conocimiento y del progreso científico ha sido colosal. En especial a partir del siglo XX cuando, en paralelo a la consolidación de la física cuántica y de la teoría de la relatividad, que convulsionaron la idea que teníamos del universo, del espacio y del tiempo, fuimos adentrándonos en los secretos de los genes, las unidades primordiales que almacenan la información que nos define como individuos. Aunque fue el botánico Wilhelm Johannsen quien les dio nombre en 1909, la idea de su existencia se remonta al Neolítico, cuando nuestros antepasados seleccionaban los mejores frutos y los usaban en las próximas cosechas. Incluso eran capaces de domesticar especies vegetales a conveniencia. Hoy, cientos de siglos después, la evolución en el conocimiento de los genes nos ha llevado a encarar nuevos retos de la ciencia que van mucho más allá de la mera supervivencia. Dominar los entresijos de la transmisión de los caracteres hereditarios nos ha embarcado en una gran aventura que nos hace avanzar con paso firme hacia uno de los grandes anhelos de la humanidad, erradicar de nuestra propia naturaleza aquello que nos hace débiles frente a la enfermedad para conseguir vivir más años y en mejores condiciones. La genética se erige como el pilar básico de ese cometido. Los genes y la transmisión de la herencia genética. En la actualidad sabemos que todos los seres vivos tienen genes, y que estos son los principales causantes de la variedad de la vida en nuestro planeta. De forma simple, se puede decir que un gen es un fragmento de ADN, una molécula hecha de ácido desoxirribonucleico,
que contiene la información necesaria para el funcionamiento de cada una de nuestras células durante toda nuestra vida y constituye el vehículo de la herencia de padres a hijos. Con muy pocas excepciones, los genes poseen las instrucciones para hacer proteínas, las biomoléculas esenciales en la estructura y funcionamiento de las células. Los genes se hallan una al lado de otro, formando hebras que se empaquetan dentro de cada una de nuestras células en unas estructuras denominadas cromosomas. El tamaño y número de cromosomas varía según la especie. En el caso de los seres humanos son 23 pares de cromosomas, es decir, 46. Contamos con 2 copias de genes, uno en cada par, situados en el mismo lugar de esa estructura. Esos, genes duplicados, se llaman alelos, uno lo hemos heredado del ADN materno y el otro del paterno y se expresará uno u otro dependiendo de si el carácter es dominante o recesivo. Solo los cromosomas sexuales, que forman el par número 23, siguen una regla distinta. En las mujeres, los dos son iguales y los denominamos XX, de modo que tienen 2 versiones de cada gen localizado en esos cromosomas, igual que ocurre con los otros pares. En los hombres, sin embargo, ese par consta de 2 cromosomas distintos, X e Y, muy diferentes en forma y tamaño, y también en contenido. Aunque tienen unos pocos genes en común, la mayor parte son exclusivos de uno o de otro. Todo ese material genético, hecho de largas cadenas de ADN y proteínas, si lo extendiéramos, obtendríamos una tira de 2 metros de longitud, se halla, a modo de réplica, en cada uno de los núcleos de nuestras células, de las que tenemos, más o menos, unos 30 billones. En cada tipo de célula, el ADN actúa como un manual de instrucciones. Todas tienen el mismo, pero cada célula tiene un capítulo u otro, para que siga unas órdenes concretas, según qué parte del cuerpo constituya. Esa molécula esencial conocida como ADN está formada por una doble cadena de unas unidades básicas llamadas nucleótidos, que resultan de la unión de 3 compuestos, un tipo de azúcares simples o monosacáridos, ácido fosfórico y una de las 4 bases nitrogenadas posibles. Estas bases son unos compuestos orgánicos cíclicos, una serie de átomos de carbono unidos en forma de lazo o anillo, que son algo así como el abecedario genético, que es más bien corto porque tiene solo 4 letras. Correspondientes a los nombres de esas bases, la A de adenina, la C de citosina, la T de timina y la G de guanina. El ADN de una célula humana está formado por 3.000 millones de pares de bases y un gen resulta de unir varios miles de nucleótidos con una secuencia de bases concreta. Si cogemos todo el conjunto de genes que albergan nuestros cromosomas tal como está dispuesto en nuestras células, obtenemos el genoma humano. Este está compuesto por poco más de 22.000 genes, menos que los 33.434 que tiene el de la vid y aproximadamente los mismos que el de un ratón doméstico. Todo indica que no hay una relación entre el número de genes y la complejidad del organismo. Y que las características que nos hacen ser humanos no están escritas de manera tan simple en el genoma. Y es que, en realidad, los genes que codifican proteínas ocupan solo un 2% del genoma. La utilidad del aproximadamente 98% de ADN restante es, hoy día, un misterio resuelto a medias. No en vano, hasta hace bien poco, se lo conocía como ADN basura porque no es codificante, es decir, no da ningún tipo de órdenes a las células. Pero hoy se sabe que ese ADN erróneamente calificado como basura tiene un papel esencial en la regulación de la expresión de los genes, pues es capaz de hacer que unos genes estén activos y que otros se mantengan inhibidos, aunque hará falta todavía seguir investigando para determinar exactamente cuál es su papel. Pero ¿cómo procesa la célula las órdenes genéticas? Para comprender ese complejo mecanismo es necesario profundizar en los 3 procedimientos que llevan a cabo esos ácidos nucleicos para sostener el entramado de la vida. El primer paso es asegurarse la perdurabilidad, lo que hace mediante el proceso de la replicación, durante el cual el ADN parental se abre como si fuera una cremallera, y cada hebra ejerce de molde para sintetizar una nueva cadena, creando una copia idéntica formada por una parte vieja y una parte nueva. El segundo es el que permite que las células puedan leer la secuencia de bases de los genes que alberga en su núcleo, la transcripción. Para las células es vital poder comprender esa secuencia genética para lanzarse a fabricar proteínas, esenciales para el desarrollo de los procesos biológicos. Pero, para ello,
Es necesario que la información genética se traslade desde el ADN que está empaquetado en el núcleo de la célula hasta el citoplasma, todo lo que hay entre el núcleo y la membrana, donde se halla la maquinaria celular de síntesis de proteínas. De esa transcripción de datos se encarga otro ácido, el ribonucleico, conocido por sus siglas ARN, en concreto el denominado ARN mensajero, o ARNM. Este ARN mensajero, formado por una sola cadena en lugar de dos como el ADN, también contiene secuencias de letras agrupadas de 3 en 3, pudiendo así copiar esas palabras únicas que encierra cada gen. En resumen, durante la transcripción la maquinaria celular copia la secuencia de genes en ese ARN mensajero. Y este, una vez realizado el proceso de copia, libera esos datos en el citoplasma y se inicia el tercer proceso, el de traducción, siguiendo una serie de reglas que constituyen el código genético. Una especie de diccionario que permite establecer la correspondencia entre los tripletes de bases y los aminoácidos. En la maquinaria celular, las encargadas de la traducción que hará posible la expresión de los genes son unas estructuras llamadas ribosomas. En ellas se leen los datos del ARN mensajero y se traducen a la secuencia de aminoácidos que constituirá una proteína concreta con una función determinada. Además del ARNM, otros tipos de ácido ribonucleico llevan a cabo importantes funciones no codificantes, es decir, que no se traducen en una proteína pero son imprescindibles en el desarrollo de ese complejo proceso. El papel de intermediario que hace el ARN lo convierte en una herramienta útil en algunas técnicas modernas de ingeniería genética, como veremos más adelante. El planteamiento teórico de los tres procedimientos que llevan a cabo ADN y ARN fue expuesto ya en 1958 por el biólogo británico Francis H. C. Crick, quien 5 años antes había definido junto con su colega estadounidense James D. Watson la estructura de doble hélice del ADN, y se conoce como el dogma central de la biología molecular. Su hipótesis dice que el flujo de información en los sistemas biológicos va siempre en la misma dirección, el ADN se replica antes de que la célula se divida, con el fin de dotar a cada célula hija de una copia idéntica del material genético. Después, una de sus cadenas, llamada cadena codificante, se transcribe a ARN, y finalmente este se traduce a proteínas. Pero la información contenida en las proteínas va en una sola dirección, no se puede transmitir de vuelta al ARN o al ADN. Esto es importante si hay que realizar una modificación genética, porque obliga a trabajar siempre con ADNs y los cambios tienen que ser permanentes. Es decir, el ADN y el ARN modifican la proteína, pero un cambio en las proteínas no transmitirá la información al ADN y, por lo tanto, no pasará a la siguiente generación. Las terapias farmacológicas modifican el funcionamiento de las proteínas, y por eso su efecto se limita a la persona que toma el fármaco y al tiempo que dure su tratamiento. Las terapias génicas modifican el ADN de las células, y esas modificaciones deberían poder pasar a la siguiente generación celular. Sin embargo, desde que Crick postuló su dogma, los avances de la biología molecular y la genética han revelado la existencia de procesos entonces desconocidos que han obligado a incluir algunas excepciones. Uno de ellos es la transcripción inversa, un mecanismo que emplean algunos virus para sintetizar ADN a partir de ARN, y otro, la replicación del ARN, que también llevan a cabo ciertos virus. Estas capacidades extraordinarias convierten a los virus en herramientas muy útiles para la manipulación genética, como veremos enseguida. Los genes en acción, el genotipo como motor del fenotipo. Mendel se dio cuenta de que, en el proceso de la herencia, unos rasgos pasaban a los descendientes y otros no. O que ciertas características resurgían en la tercera generación. Él ya intuyó entonces que una cosa eran las características de los padres, y otra distinta las que se expresaban en sus hijos o nietos. Es decir, que había diferencias notables entre el genotipo, el grupo de genes que define a un individuo, y el fenotipo, que es ver cómo esos genes se expresan en las generaciones venideras. Aunque no acuñó esos términos, lo hizo tras su muerte el ya nombrado botánico danés Wilhelm Johansen. Mendel sí los vislumbró en sus experimentos. Desde el punto de vista de la ciencia genética, el fenotipo es el más decisivo. Dicho de otro modo, el fenotipo es el resultado visible de la expresión de un gen o de un grupo de genes o genotipo. En algunos casos, la relación entre el genotipo y el fenotipo es fácil de ver, siempre que se sepa dónde hay que mirar. Y esa fue la suerte de Mendel, se fijó en unas características del guisante, como el color o la textura de la semilla,
que además de ser fácilmente observables se transmiten de una generación a la siguiente de una manera sencilla y previsible. En los humanos esta transmisión simple también se da en algunas características físicas y en ciertas enfermedades. En otras, depende de más de un gen y es más difícil seguirles el rastro. El cabello pelirrojo, por ejemplo, se transmite de manera muy predecible porque es un rasgo que está relacionado con un único gen. Este codifica una proteína llamada MC1R, que regula la producción del pigmento que colorea la piel y el pelo. Si alguien quisiera tener un niño pelirrojo, lo único que tendría que hacer es introducir una variante en este gen en alguna de las posiciones que, como se ha comprobado, están asociadas a esta coloración. También es fácil seguir la transmisión de algunas enfermedades de base genética que se expresan en el fenotipo a través de la mutación de un alelo. Basta que una de las dos copias del gen sufra una alteración de la secuencia de nucleótidos del ADN, para que la enfermedad se manifieste. En estos casos, la mutación determina la dominancia del alelo. Esas enfermedades causadas por mutaciones dominantes son síndromes raros. Es lo contrario de lo que sucede en el caso de las enfermedades con herencia recesiva. Puede que uno de los dos genes esté mutado pero que el otro ejerza su función con normalidad. Entonces, aunque la dolencia no se manifieste en el individuo portador de ese gen, sí podrá ser traspasada a los descendientes. Sin duda, hay numerosos ejemplos en los que las transmisiones genéticas son mucho más complejas. Para explicar, por ejemplo, por qué una persona tiene una determinada altura desde la perspectiva de los genes, hay que recurrir a la interacción de varios de ellos. Y no hay que olvidar algo muy importante: el ambiente tiene también una influencia en los genes que puede ser más determinante que la dotación genética parental. Hay toda una rama de la genética dedicada a ello. Se trata de la epigenética, cuyo objetivo es el estudio de los cambios heredables que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Es decir, de cómo el ambiente y los hábitos de vida influyen en nuestros genes sin que estos lleguen a mutar, pero sí a dejar huella en nosotros y en nuestros descendientes. Por eso, indagar en las interacciones de los genes de los individuos es a menudo como buscar una aguja en un pajar. Mendel alcanzó a plantear sus 3 leyes gracias a su pericia científica. Pero también porque trabajó con una planta. La del guisante, genéticamente simple, lo que le permitió observar, de forma ordenada y lineal, cada uno de los estadios que se sucedían, fruto de los cruces entre variedades y generaciones. Y es que comprender la extraordinaria complejidad entre la interacción genética, las mutaciones y la influencia del ambiente no es tarea fácil, pero es fundamental para poder afrontar la cura de enfermedades como el cáncer o la osteoporosis, que tanto pueden ser causados por la mutación de un solo gen como por la interacción de varias mutaciones. Otras enfermedades o rasgos marcados por un obvio componente genético, como el trastorno bipolar o el índice de masa corporal, también responden a múltiples factores que complican nuestra capacidad de comprensión por los mecanismos moleculares que esconden. Por todo ello, para avanzar en el conocimiento de todos los componentes que desencadenan la aparición de una enfermedad de base genética es indispensable la colaboración entre grupos de investigación de todo el mundo. Queda mucho camino por recorrer. Además de la novedosa técnica de edición genética CRISPR, otras vías de investigación están en marcha, como la de la genómica aplicada a la oncología o la de la epigenética, ya nombrada. La secuenciación del genoma. Una vez conocimos la estructura y las bases generales del funcionamiento de los genes, el siguiente gran hito fue adquirir la capacidad de secuenciarlos, conocer el texto que forman las 4 bases nitrogenadas, A, C, G y T, tal y como están dispuestas en nuestro DNI genético. La primera piedra la colocó en 1975 el bioquímico británico Frederick Sanger, merecedor de 2 premios Nobel de Química. El primero, en 1958, por obtener la secuencia de aminoácidos de la insulina, lo que permitió modificar la insulina animal. Hasta entonces usada en pacientes diabéticos, y revertir sus frecuentes efectos adversos. El segundo galardón llegó en 1980 por desarrollar un método de secuenciación del ADN basado en la fragmentación de las largas cadenas de aminoácidos presentes en las moléculas de proteínas para después recomponer la estructura completa, y todo de forma manual. Con su técnica, precisa pero muy lenta, consiguió, 2 años después, secuenciar el primer genoma completo, el del bacteriófago PX174. Su trabajo sentó las bases del proyecto Genoma Humano,
que entre 1990 y 2003 abordó la ingente tarea de secuenciar un genoma humano completo. Este ambicioso y mediático proyecto, que implicó a centenares de centros de investigación de todo el mundo durante más de una década, fue abordado de entrada con esta técnica de secuenciación tan rudimentaria. Sin embargo, durante la década de 1990, la lectura manual de bases fue sustituida por un método de lectura automática. De pronto, la cantidad de bases que se podía leer en un experimento se multiplicó, y el número de horas necesarias para obtener un resultado se redujo considerablemente. Los secuenciadores automáticos se convirtieron en máquinas de alto rendimiento. En los años que duró el proyecto Genoma Humano, todos los adelantos implementados en los sistemas de lectura fueron, en el fondo, mejoras tecnológicas del método Sanger, lo que en innovación se conoce como cambios incrementals, hacer lo mismo, pero un poco mejor. Pero con la llegada del nuevo siglo se logró un cambio de paradigma, la denominada secuenciación de nueva generación, NGS por sus siglas en inglés, que permite descifrar el genoma de una persona en un solo día, secuenciando pequeños fragmentos de ADN en paralelo, y reagrupándolos gracias a la bioinformática. Con esta técnica la precisión es altísima, cada una de las 3.000 millones de bases del genoma humano se secuencia varias veces para maximizar la fiabilidad de los resultados. Para hacerse una idea del avance que han experimentado este tipo de técnicas basta decir que la secuenciación del primer genoma humano costó 3.000 millones de dólares y tardó más de una década en completarse, mientras que hoy se puede obtener una por $1.000 y en menos de un día. El genoma como registro de la evolución. La posibilidad de conocer los genomas de los seres vivos nos ha posibilitado emprender un viaje atrás en el tiempo y determinar qué rastro ha dejado la evolución de las especies en nuestros genes y descubrir cómo ha evolucionado nuestro genoma. La comparación del genoma humano con el de otras especies y la constatación de que compartimos genes iguales con seres vivos tan dispares como las moscas o las levaduras indica que algunas funciones importantes se han mantenido a través de las eras geológicas. Durante este tiempo se han ido incorporando a los genomas cambios que han impulsado la evolución en distintas direcciones. Algunos de estos cambios han sido puntuales y graduales, como determinadas mutaciones en una base de un gen que han conferido alguna ventaja y que se han consolidado e incluso han acabado creando una bifurcación evolutiva en la historia de la especie en la que aparecieron. Otros han sido dramáticos, con grandes movimientos simultáneos de genes. Ejemplo de ello es el cromosoma 2, el segundo más largo del genoma humano, que es el resultado de la fusión de dos cromosomas ancestrales. El chimpancé tiene secuencias casi idénticas a las del cromosoma 2 humano pero, en su caso, están repartidas entre dos cromosomas distintos. Todo esto parece indicar que, en algún momento de la evolución, ambos cromosomas se unieron por los extremos y dieron lugar a un único cromosoma. La composición actual de los genomas es, por tanto, el resultado de una multitud de cambios que han pasado por el filtro de la selección natural. Millones de años de evolución han dispersado a los vertebrados en todas las direcciones y, sin embargo, la comparación de los genomas de dos vertebrados cualesquiera muestra semejanzas que hubieran sorprendido a los pioneros de la biología evolutiva del siglo XIX. Este asombroso parecido nos hace preguntarnos dónde reside la esencia de la humanidad. Así, la secuenciación y comparación de genomas entre humanos y chimpancés ha confirmado que los porcentajes de diferencia son muy pequeños. Unos pocos miles de bases entre los 3.000 millones que forman el genoma son los que distingue a Homo sapiens de un chimpancé. El grupo del genetista estadounidense Joab Gilad, al frente de los estudios de genética humana en la Universidad de Chicago, ha publicado durante los últimos años varios trabajos sobre las diferencias genéticas entre los humanos y sus parientes evolutivos más cercanos, los chimpancés y los macacos. Sus trabajos muestran que, aunque sus genomas son extraordinariamente parecidos en cuanto a la secuencia de bases, las diferencias son muy grandes en los elementos reguladores que controlan la expresión de sus genes. Estos elementos reguladores son secuencias no codificantes del ADN. Ese ADN basura al que antes hemos hecho referencia, y otras señales bioquímicas que o bien indican a los genes cuándo y cómo expresarse o bien inhiben su expresión. En definitiva, son más las diferencias en estos elementos reguladores, y no los genes, las que determinan la distinción entre humanos, chimpancés y macacos. En el caso de los chimpancés, Gilad ha visto diferencias de hasta un 40% en los elementos reguladores de la expresión genética. Así, son estos los que actúan sobre genes concretos,
imprimiendo a unos características que no tienen otros. ¿Qué es entonces lo que nos hace humanos? Podemos incidir sobre estos elementos y empujar la evolución en alguna dirección concreta. Un criterio para definir la línea entre ser humano y no serlo es la pertenencia a la misma especie, definida por la capacidad de tener descendencia fértil. Al respecto, en su libro El cuento del antepasado, 2004, el biólogo británico Richard Dawkins plantea un experimento mental. Dawkins imagina a una persona actual que viaja hacia el pasado, dando saltos de 1000 años cada vez. En el año 1017 podría aparearse con un humano de la época y tener descendencia fértil. Si retrocediese otros 1000 años, esta vez en compañía de su antepasado del año 1017, ambos podrían aparearse con personas del año 17 y, de nuevo, tener descendencia fértil. Esto se podría repetir durante miles de años, cada vez llevando un milenio hacia atrás a un ancestro de la última etapa visitada. En el año 10.000 a.C. o 40.000 a.C. el resultado sería el mismo. Sin embargo, llegaría un momento en que ya no sería posible de ningún modo proseguir con el experimento. El ancestro que solo hubiese retrocedido 1000 años podría procrear sin problemas, pero la persona que inició el viaje presentaría diferencias genéticas demasiado grandes con su antepasado para permitir que su descendencia fuese fértil, quizá, ni siquiera sería viable. Entre un salto y el siguiente aquellos homínidos pasaron a ser humanos. El cambio fue gradual, pero no por eso deja de ser totalmente radical. El hipotético viaje mental de Dawkins ilustra que la aparición de la humanidad, aunque sea un proceso continuo, tiene un fundamento genético que afecta a aspectos funcionales concretos de los individuos. Diversos aspectos que, cuando se encuentran todos juntos, configuran el nacimiento de una nueva especie. Quizás, en una humanidad capaz de modificar sus genes de manera controlada y dirigida, el criterio de reproducibilidad antes citado podría ser sustituido por otro distinto, basado en nuevas capacidades adquiridas gracias a la modificación de nuestros genes. ¿Y hasta qué punto estaríamos cerca de que este escenario pudiera darse? La alteración de nuestra propia genética es algo que, de hecho, la ciencia persigue desde el momento en que descubrió la existencia del ADN. En el siglo XXI las herramientas para cortar, copiar, pegar, colorear y modificar los genes son ya una realidad y se han vuelto cada vez más sofisticadas y precisas. Edición genética, la posibilidad de cambiar nuestros genes. Antes de conocer cómo podemos interpretar y modificar esos genes, es importante tener presente una distinción tan básica como fundamental, la existente entre las líneas somática y germinal, o lo que es lo mismo, entre las células que conforman el cuerpo y las que producen células reproductivas. Las primeras, las células somáticas, son las que forman los órganos, los tejidos y cada una de las estructuras del cuerpo. Estas células están confinadas en la persona que conforman. Cualquier cambio que se dé en ellas, para bien o para mal, desaparece del acervo genético de la especie cuando la persona portadora fallece. En cambio, las células germinales son las que forman los gametos, las células implicadas en la reproducción. Si una modificación introduce un cambio en las células que darán lugar a los óvulos o los espermatozoides. Este cambio puede pasar a la siguiente generación. Y no solo eso, sino que esa nueva hornada lo incorporará en todas las células del cuerpo, las somáticas y las germinales, con lo que el cambio puede llegar a consolidarse en la especie. Richard Dawkins. El artífice del imaginario viaje hacia atrás en el árbol genealógico de los homínidos, popularizó el concepto de gen egoísta, según el cual un ser vivo es la manera que tienen los genes de perpetuarse. Pero eso encaja solo con las células germinales, porque cualquier mutación que confiera una ventaja a un individuo frente a sus competidores no le servirá de mucho a su especie si no la puede transmitir. Si una persona experimentase una variación genética en sus células somáticas que le permitiese, por ejemplo, un mejor aprovechamiento del oxígeno, esta persona podría ganar carreras ciclistas o maratones más fácilmente que sus competidores. Sin embargo, si esta mutación no estuviese presente en sus células germinales, sus hijos no la heredarían y esta ventaja se extinguiría con ella y no se consolidaría en la especie. Por eso, en el contexto de la manipulación genética, la distinción entre línea somática y línea germinal es relevante, y la primera cuestión que debe considerarse es a cuál de las dos afectará una determinada modificación. Por cuestiones técnicas, es más fácil trabajar con cigotos y embriones que con un individuo adulto.
Pero intervenir en este estado tan temprano del desarrollo implica casi con toda seguridad que la modificación que se introduce va a afectar a la línea germinal. Ciertamente es posible que en la manipulación de individuos adultos la modificación también afecte a la línea germinal, pero en este caso se puede intentar encontrar estrategias alternativas que lo eviten. La base de la ingeniería genética, las enzimas de restricción y el ADN recombinante. Un hallazgo que abrió las puertas a la ingeniería genética en toda su extensión fue el descubrimiento, en la década de 1970, de las enzimas de restricción, también llamadas endonucleasas, las cuales reconocen secuencias específicas del ADN y lo cortan en puntos específicos. Los microbiólogos Werner Harvard, Daniel Neithans y Hamilton Smith ganaron el Premio Nobel de Medicina de 1978 por ese descubrimiento, el cual llevó al desarrollo de la tecnología del ADN recombinante. Esta se basa en la creación in vitro, es decir, fuera de la célula, de moléculas artificiales de ADN hechas de secuencias de ADN de dos organismos distintos. La mezcla genera un nuevo ADN que, cuando es introducido en un organismo, modifica sus genes de forma que permite la introducción de un nuevo fragmento de ADN capaz de contrarrestar, por ejemplo, enfermedades heredadas. En 1972, por ejemplo, se descubrió una enzima que permite pegar ADN, la ligasa, y con ella dos estadounidenses, el estudiante de doctorado Peter Lahavan y el bioquímico Paul Berg, ambos de la Universidad de Stanford, crearon ese año de forma independiente la primera molécula de ADN recombinante. Gracias a todos esos hallazgos, cortar y pegar trozos de ADN se convirtió en un procedimiento básico en los laboratorios de biología molecular de todo el mundo, en especial a partir de la década de 1980. Eso ha permitido, entre otras cosas, modificar bacterias para describir vías metabólicas, modelar en animales enfermedades que afectan a los humanos o modificar los genes de algunas plantas para obtener especies más resistentes en agricultura. Hoy, la modificación mediante enzimas de restricción es una herramienta rutinaria de investigación, y ha servido para modificar el genoma de muchos organismos, pero es poco práctica para intervenciones que requieren modificaciones pequeñas en genomas grandes. Cada enzima de restricción reconoce una secuencia de unas 5 o 6 bases y, cuando la encuentra, corta el ADN en ese lugar o cerca de él, en un punto concreto. En un genoma humano entero esta secuencia se repite muchas veces, lo que complica muchísimo el trabajo. Por ello, las nuevas técnicas de edición de genes persiguen poder introducir pequeñas modificaciones en el ADN, tan pequeñas que el corte solo afecte a una única base, lo que permite mucha más puntería. A finales de los años 80 y a principios de los 90 se empezaron a poner los cimientos de lo que se conoce como tecnología CRISPR. El CRISPR, una nueva forma de editar genes. La revolucionaria técnica CRISPR es, sin duda, uno de los mayores avances en los últimos tiempos en materia de edición genética. El nombre CRISPR responde al acrónimo Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, es decir, repeticiones cortas de secuencias de bases que se leen igual de izquierda a derecha como al revés, de ahí que las llamen palindrómicas. Dichas secuencias de bases repetidas están presentes en las células procariotas de muchos tipos de microorganismos, como bacterias o arqueas, y están vinculadas a unos genes que codifican un tipo de proteínas asociadas denominadas Cas, por CRISPR-associated proteins. El binomio CRISPR-Cas constituye un potente sistema de defensa antivirus. Cuando un virus infecta a una célula que dispone de este mecanismo, las proteínas Cas cortan el ADN extraño. Después, incorporan fragmentos del mismo a la secuencia CRISPR, donde se introducen como separadores de las secuencias palindrómicas. De esa forma, en el futuro, si esa célula o sus hijas son infectadas por el mismo virus, serán capaces de destruir su ADN con más eficacia, porque habrán adquirido inmunidad. La observación de este mecanismo de defensa natural inspiró el desarrollo de la tecnología CRISPR para la edición de genes. En este hallazgo cabe destacar el papel esencial del microbiólogo español Francisco Juan Martínez Mouyaica, investigador en la Universidad de Alicante, pues fue quien descubrió este extraordinario mecanismo de defensa de las bacterias y las arqueas en 2003, tras estudiar durante una década una comunidad microbiana en una laguna. De hecho fue él quien acuñó el hoy famoso término CRISPR, tras atisbar en esos microorganismos esas secuencias repetidas. Esta técnica, desarrollada por las investigadoras Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier,
se basa en la introducción en una célula de la proteína Cas9, una endonucleasa, y una secuencia de ARN guía al que se le ha efectuado una modificación genética, por ejemplo, para corregir una mutación determinada. En ese momento, el sistema CRISPR reconoce la orden y corta la base seleccionada en el cromosoma correspondiente. Como consecuencia, la hebra de ADN de esa célula sufre un corte, pero la máquina celular es capaz de rellenar ese hueco con una base nitrogenada. El proceso obliga a la célula a tomar como referencia la secuencia modificada que se le ha introducido y, de esa manera, se puede editar un gen concreto, cambiando una única letra de su mensaje. Hasta el desarrollo de la tecnología CRISPR, ninguna de las técnicas de ingeniería genética había alcanzado este nivel de precisión ni habría las posibilidades en genes humanos que ésta augura. Y probablemente esa no sea la única ventaja del método. La técnica CRISPR, además de aportar especificidad, tiene muchos menos riesgos de provocar efectos secundarios. Aunque la aplicación de la técnica CRISPR en humanos se halla en estado incipiente, ya se han dado pasos que auguran victorias sobre varias enfermedades y hay intentos prometedores, como los llevados a cabo por científicos chinos, que han comprobado que puede resultar de suma utilidad para combatir la beta-talasemia, una anemia hereditaria muy grave, y el cáncer de pulmón. O los obtenidos por investigadores de 2 centros estadounidenses, que lograron corregir una mutación genética que causa ceguera actuando sobre las células madre de un paciente. Hay unanimidad al vaticinar que la técnica procurará éxitos en muchos más ámbitos, pues, en resumen, permite trasplantar células sanas a un paciente tras haber eliminado una mutación genética concreta. Es un campo de acción increíblemente amplio, especialmente si, como se prevé, la técnica, hoy centrada en la proteína Cas9, se amplía a otras muchas proteínas Cas. Los vectores, transportadores de genes modificados. Todas esas técnicas para introducir nueva información genética en el cuerpo de un organismo necesitan un vehículo que transporte esa valiosa carga. Es decir, requieren la presencia de un vector. Ese término describe también a muchos seres vivos capaces de transmitir un agente infeccioso a otro individuo, como por ejemplo el mosquito Aedes aegypti, que transmite con su picadura el virus del dengue. O las garrapatas, que al morder transmiten la bacteria del tifus. Por analogía, las herramientas que usamos para introducir nueva información genética en el cuerpo de un organismo también se llaman vectores, aunque éstas no transmiten infecciones, y en muchos casos no son ni siquiera organismos vivos. Algunos de estos vectores son muy poco específicos, ya que se basan en procesos no biológicos, por ejemplo, la inyección directa de ADN. Un fragmento de ADN inyectado directamente en el músculo puede entrar en las células y expresar los genes que lleva, pero la eficiencia es demasiado baja para que se note ningún efecto. Para mejorar el resultado de la inyección directa se ha intentado optimizar la entrada mediante descargas eléctricas que abren poros en las células. Lo que se conoce como electroporación. Otra técnica para introducir genes, en este caso en plantas, es la biolística, que consiste en envolver el ADN en nanopartículas de oro que se disparan a presión contra un tejido. Sin embargo, todas ellas tienen el problema en la aleatoriedad en la entrada de las células que hace que el control sobre sus efectos sea mínimo. Los primeros vectores que se plantearon para introducir genes en un organismo de manera más o menos controlada fueron los virus. La elección fue fácil, porque los virus necesitan entrar en las células de sus huéspedes para completar su ciclo. Recordemos que hay debate sobre si estos seres microscópicos deben o no considerarse seres vivos. Ciertamente, contienen información genética que transmiten a su descendencia, pero no son organismos autónomos que puedan realizar todo su ciclo vital de manera independiente. Y es que un virus es un poco de material genético envuelto por una cubierta de proteínas llamada cápside. Al entrar en la célula intercepta su funcionamiento normal y toma el mando, haciendo que los orgánulos celulares suplan su incapacidad de reproducirse produciendo nuevos virus, que salen de la célula para empezar un nuevo ciclo. A veces el cuerpo reacciona contra esas infecciones y esto se manifiesta en forma de enfermedades. En otras ocasiones, la infección es asintomática y el cuerpo acaba eliminando los virus sin que nos enteremos. En muchos casos hay un periodo asintomático, durante el cual los virus se multiplican dentro de las células, y un periodo sintomático, en el que las destruyen. Existen distintos tipos de virus. Desde el punto de vista de la manipulación genética, nos interesa diferenciar entre los que se integran en el genoma y los que no.
Los primeros pertenecen al grupo de los retrovirus, que se caracterizan porque están formados por una hebra de ARN y un conjunto de proteínas. Al entrar en la célula, el ARN de estos virus se transcribe a ADN. A este proceso de transcripción inversa, poco habitual en la naturaleza, incumple, como se indicó, el dogma central de la biología molecular explicado anteriormente, deben su nombre los retrovirus. El ADN que resulta de la transcripción inversa se integra en el genoma de las células del huésped, lo que puede tener consecuencias importantes. A pesar de que gran parte del ADN humano no contiene genes codificantes, cualquier integración al azar puede interrumpir la secuencia de un gen, o de una región reguladora, con lo que la infección por un retrovirus puede causar complicaciones graves más allá de la enfermedad infecciosa, como por ejemplo un cáncer. Por otro lado, el ADN integrado en la célula se transmitirá a las células hijas cuando ésta se divida. Asimismo, un retrovirus en una célula germinal se transmitiría a la descendencia. El retrovirus más conocido es el VIH, que causa el SIDA. Este pertenece al grupo de los lentivirus, un tipo de retrovirus muy utilizados como vectores virales que tienen algunas características particulares. Por ejemplo, a diferencia de otros virus, estos pueden infectar tanto células en división como aquellas que no lo están. La prueba que indica que a lo largo de la evolución de nuestra especie se han dado muchas infecciones retrovirales que han conseguido establecerse y transmitirse es que alrededor de un 8% del genoma humano es originalmente vírico. Otro tipo de virus son los que no integran su genoma en el de la célula, sino que se mantienen completos dentro de ella hasta que llega el momento de salir e infectar otras células. Su efecto, por tanto, es transitorio. Dentro de esta categoría, los virus más usados en terapia génica son los adenovirus, causantes de gastroenteritis y conjuntivitis, entre otras enfermedades, y los virus adenoasociados, que pueden infectar nuestras células sin causarnos ninguna enfermedad. Esta propiedad es muy interesante para terapia génica, ya que pueden ayudar a minimizar el riesgo de efectos secundarios adversos. Ambos tipos de virus, retrovirus y adenovirus, resultan, pues, muy útiles en el campo de la manipulación genética. Sus respectivas características aportan tanto ventajas como desventajas a la hora de usarlos como vectores de genes, en especial respecto a su capacidad de empaquetamiento y de integración en los cromosomas. Según el caso, se trabaja con unos u otros. Uno de los factores limitantes del uso de virus como vectores es su escasa capacidad para empaquetar material genético. Los virus son pequeños, y tienen el genoma mínimo que necesitan para replicarse. Al añadir material genético adicional dentro de una cápside vírica se corre el riesgo de que el virus no se empaquete y, por lo tanto, no pueda infectar las células a las que va destinado ese material. Conocidas como células diana. Para ganar espacio se eliminan partes del genoma vírico, lo que, por otro lado, es una medida de seguridad muy recomendable para evitar que el virus siga su ciclo normal de infección y provoque sus efectos patógenos. Aún así, no siempre es posible empaquetar un gen humano dentro de una cápside. Los virus disponibles actualmente como vectores pueden empaquetar entre 3 kb, 1 kilobase, kb, son 1000 pares de bases, y 8 kb, con algunas excepciones como el virus Vaccinia y algunos virus del herpes, que pueden empaquetar hasta 40 kb. Como referencia, el gen CFTR, acrónimo de Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator, que codifica una proteína implicada en la fibrosis quística, mide 4,4 kb si solo se tiene en cuenta la secuencia codificante. Este tamaño está dentro del rango de lo que se puede empaquetar. Sin embargo, los genes también contienen secuencias no codificantes, llamadas intrones, intercaladas con las secuencias codificantes o exons, y también elementos reguladores antes o después de las secuencias que codifican proteínas. Al no incluir estos elementos, es posible que la expresión del gen sea sustancialmente diferente a la que se da en su entorno normal. Esta limitación del tamaño puede tener impacto o no, en función de cada caso. A diferencia del gen CFTR, que es relativamente pequeño, la secuencia codificante del gen BRCA2, por Breast Cancer Type 2 Susceptibility Protein, implicado en la susceptibilidad a sufrir cáncer de mama, mide 11,4 kb. Con este tamaño es imposible intentar una terapia génica con vector vírico para este gen, a menos que se trabaje con vectores muy concretos con alta capacidad de empaquetamiento. Y, por supuesto,
no se pueden incluir secuencias reguladoras ni otros materiales adicionales, lo que puede disminuir mucho el éxito del procedimiento. Aunque queda todavía un largo camino para superar estas y otras limitaciones técnicas, el progreso de la genética nos proporciona cada vez más herramientas para modificar nuestros genes de manera controlada y predecible. Estamos dando los primeros pasos y aún no dominamos del todo sus entresijos, pero es solo una cuestión de tiempo poder realizar intervenciones de gran alcance y complejidad. De hecho, estamos viendo ya cómo algunas posibilidades impensables hasta hace poco se materializan, aunque sea en entornos experimentales y a pequeña escala. El contexto sugiere que estas modificaciones podrían acabar en un futuro cercano con numerosas enfermedades para las que hoy no existe cura. Pero no solo eso, podríamos editar nuestros genes para modificar las características de nuestra especie. Nos permitiría esto diseñar nuestra propia evolución y controlar por primera vez las mutaciones que nos ayuden a adaptarnos al entorno. Para alcanzar este punto, aún son muchos los interrogantes por resolver, aunque en la actualidad ya hemos recorrido buena parte del camino.